tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este espacio de entrevistas por las pantallas de CNN Chile, donde nos damos la posibilidad de reflexionar y de abordar otros temas que no son los habituales de la contingencia, en los que estamos siempre nosotros dándole seguimiento acá en nuestro canal. Hoy quiero presentarles, y aquí ya ustedes pueden ver, el libro de Felipe Reyes, que es Nacimiento, el editor de los chilenos. Y no es casualidad que hablemos del editor de los chilenos, porque es un hombre clave y fundamental para la literatura, para la poesía, para la narrativa de nuestro país. Llegó a principios del siglo XX desde Portugal y vamos a conversar con quien hizo toda esta investigación, toda esta indagatoria, Felipe Reyes, con quien ya tenemos el contacto hasta ahora. Felipe, ¿qué tal? Gracias por darte el tiempo, porque es súper interesante poder conversar contigo y abordar un poco todo este camino que comenzó por allá por el año 2005, cuando tú fijas la atención en esta figura, en Carlos George Nacimiento, que no era muy esto sabido. Imagino que tal vez en el mundo de la literatura se conocía su nombre, lo relevante que fue, pero este libro de alguna manera releva su figura. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, era un personaje, como tú bien decías, bien, como hay tantos también personajes de la historia de Chile y de la historia cultural, en este caso, que medios ocultos ahí, perdidos, ¿no? Y de alguna manera el libro lo que hace es trazar una especie de relato, siento yo, es una crónica, a ratos biografía, a ratos crónica, sobre su vida y algunos aspectos de su vida personal, pero principalmente sobre su vida como editor, ¿no? Sobre su vida profesional. Sí, y además como esa decisión que tuvo él incluso cuando recibe por casualidad esta librería por un tío, como una especie de herencia, sin tener un conocimiento mayor, podríamos decir, de este rubro, de publicar a escritores y sobre todo a poetas y a poetisas, que eso es bien fundamental, porque él también tuvo una decisión muy clara de fomentar los nombres femeninos, algo que era súper poco usual. O sea, las mujeres no tenían ni derecho a voto en nuestro país y había una gran cantidad de creadoras y él apuesta por ellas. Sí, eso es algo bien interesante de constatar en su camino, porque editorial fue, por supuesto, al comienzo, estamos hablando principios de los años 20 del siglo pasado, digamos, comienzos del siglo XX, y siempre le interesó publicar mujeres, y como tú decías, claro, en un momento en que las mujeres no votaban, todavía en Chile, entre otras tantas otras cosas, y también la literatura era un espacio reservado exclusivamente a los hombres, eran muy pocas las mujeres que tenían alguna figuración, siempre un poco más asociado a grupos de mujeres más que en el campo, que también el campo literario, ese es un momento también de formación también, ¿no? De una especie de campo literario donde empiezan a surgir escritores y la figura del escritor también ya como el escritor profesional, ¿no? Dedicado Sí. 100% a su obra. Y él es finalmente un hombre bien clave, porque aquí algunas de las personas, de los autores que trabajan con él, bueno, Gabriela Mistral es el primero, de hecho, que le da una gran, podríamos decir, apuesta a la publicación que había ocurrido fuera de nuestro país. También Pablo Neruda, Marta Brunet, Vicente Huidobro, Manuel Rojas, José Donoso, Nicanor Parra. ¿Por qué tú crees que él finalmente tiene mucha relación con un momento que fue fundamental para la narrativa en nuestro país, para que hubiese un tiraje y hubiese un conocimiento? Porque yo me quedo con la figura, por ejemplo, de Mistral, que ya estaba siendo destacada afuera, pero que acá en Chile todavía no tenía la suficiente, podríamos decir, publicación de su obra, que la llevan a recibir el premio Nobel, incluso con esta cosa también tan dura, ¿no? De que después, años más tarde, se le entrega recién el Premio Nacional de Literatura, en esas cosas extrañas que ocurren en nuestro país. Así que él, me imagino que en toda esa publicación fue un hombre muy, muy clave, ¿no? Sí, mira, ahí se dan confluyen varias cosas, hay varios factores. Mm. Claro, el primer libro de Mistral aparece cuando ella ya está en México, Sí. ¿no? Ya se ha ido a México y ahí aparece la primera edición de Desolación en Chile, que él la publica Nacimiento. Lo mismo con Teresa Bilsmont, por ejemplo, que también había salido de Chile con un escándalo
sociedad de ese momento, fugada de un convento, una historia muy novelesca de esa escritora. Con Neruda también fue fundamental en sus primeros libros, también fue una relación además de apoyo, de incentivo, ¿no? En continuar escribiendo, que es también un capítulo del libro, pero también en un momento en que en Chile la edición de libro no era como la conocemos hoy en día, ¿no? O sea, los autores escribían una novela o su libro de poesía, iban a una imprenta y ahí después, bueno, se encargaban de repartirlo como podían, venderlo y todo eso, ¿no? Entonces Nacimiento de alguna manera en ese momento es quien instala ese concepto de editorial moderno, digamos, ¿no? Como lo conocemos hoy, que es agrupar autores Sí. bajo un sello editorial, en colecciones con un diseño. Entonces, en un momento también en que se tenía otra relación con la lectura, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodo antes de la televisión, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces, la relación con la lectura también era una relación de entretención con la lectura, ¿no? Era un pasatiempo importante. Entonces, claro, era una época en que estaba un poco surgiendo todo eso, todo lo editorial, porque el libro también es un recorrido por Sí. la historia del libro en Chile durante el siglo XX, ¿no? O sea, tuvo su auge, tuvo su década, su época de oro, ¿no? Y después hasta la debacle ya con el golpe de Estado de 1973 y la censura previa y todo lo que conocemos. Entonces también es un recorrido un poco no solo por la labor de Nacimiento, sino que también por la historia editorial también de Chile, ¿no? De alguna Sí, forma. y esa es la historia editorial que de alguna manera nosotros estamos mostrando con estas bellas páginas que hay en su interior donde se da cuenta de aquello, Felipe. Pero también yo creo que es relevante y eso es lo que hace tan entretenido este trabajo que tú haces, cómo tú llegas a tratar de buscar un poco esta historia de él. Esto, yo lo comentaba al inicio, parte del año 2005, pero no fue tan fácil, él nunca escribió sus memorias, no había tal vez mucha documentación, incluso tú dándole seguimiento a su historia más familiar para ver de qué manera acceder y poder presentarnos todo este trabajo. Cuéntanos un poco de aquello, ¿no? De cómo esta decisión y ímpetu yo creo que tú tuviste de que era necesario que conociéramos esta figura de Carlos George Nacimiento. Claro, era armarlo, no habían fuentes directas, fuentes no primarias, fuentes de primera mano, estaban todos sus contemporáneos ya muertos. Por lo tanto, habían algunos, por ejemplo, sí, gente que lo había conocido, que pude entrevistar, como dos premios nacionales de literatura, como José Miguel Varas, Alfonso Calderón, que me entregaron información muy valiosa. Otras personas también vinculadas al libro, como el fundador de la editorial universitaria, entonces Eduardo Castro. Entonces por ahí se fue formando un poco también esta idea, pero fundamentalmente a partir de cómo lo relatan, cómo lo recordaban sus autores, los autores que habían publicado. Y por supuesto, bueno, sus nietos, que también es información muy importante que está también en el libro junto yo siento que le da un valor tener las fotos familiares, por ejemplo, que trae el libro, que uno ve el paso del tiempo a medida que va leyendo, ¿no? Va conociendo su vida y parte de la historia cultural de Chile, ¿no? Porque Mm. es un recorrido también por la historia cultural y es todo ese archivo familiar que está en el libro que también yo siento que le dio no sé, creo que lo complementa muy bien y muestra el paso del tiempo también. No, sin duda, y hay como ese sentimiento de añoranza permanente cuando uno lee tu trabajo, Felipe, que es, bueno, tú decías, en ese momento no estaba la televisión, hoy tenemos streaming, tenemos celular, entonces sabemos que lamentablemente la cantidad de personas que leen no son muchas, hay que seguir esto trabajándolo, pero por eso que era tan relevante poder conversar contigo y saber de todo este camino que parte por ahí por el año 2005 y ¿qué sensación te dejó todo el proceso ya concluido? ¿Cómo viste, cómo exploraste también esos años que son fundamentales también para lo que estamos teniendo ahora? O sea, estamos en un momento que hay y sigue existiendo un movimiento permanente de escritores, de narrativas, sobre todo de mujeres. O sea, tal vez si no hubiese estado él, esto podría haber costado un poco más todavía. Sí, bueno, volviendo a la pregunta anterior, que creo que no contesté lo que me preguntaste, surge principalmente el interés como investigando sobre literatura chilena, y ahí, bueno, encuentro esta coincidencia, ¿no? O sea, muchos autores que tenían esta misma editorial y por ahí parte un poco. Respecto a, claro,
creo que el libro también surge en un momento en que hay un auge de editoriales, de pequeñas Sí, editoriales, de microeditoriales, donde hay ferias que son muy bonitas, donde uno puede acceder y ver una producción muy interesante de diversos géneros literarios, ¿no? Entonces creo que y esas son iniciativas de distintas personas que deciden hacer su editorial. Las universidades tienen diplomados o magíster en edición también, entonces hay un interés creciente en hacer libros, en conocer la historia del libro y en sus procesos también, ¿no? Es un oficio, mm, la edición también, que tiene mucho de mitológico, ¿no? Tiene toda una mitología asociada, sí, ¿no? También. Entonces, yo siento que permite el libro conocer a uno de los fundadores o un tipo que permitió, digamos, un hombre que permitió establecer una cierta estructura editorial como la conocemos hoy en día, ¿no? Eso quiere decir no solamente publicar libros, sino que también tiene que ver con el diseño, con la materialidad de los libros. Nacimiento también tenía una librería en la calle Ahumada, eh, tenía ahí su librería Nacimiento también, tenía imprenta, entonces de alguna forma tenía la cadena completa del libro. En su librería se hacían tertulias diariamente al mediodía también, entonces siento que es un precursor de alguna forma, ¿no? Y con todo sin este duda. interés que hay y una escena muy viva también de, como tú decías, de escritores, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que el libro permite conocer un poco a ese precursor, ¿no? Es como conocer de alguna forma los que estamos vinculados al libro, es como conocer a un abuelo nuestro, ¿no? Como Sí. un fundador de lo que nosotros ahora llevamos a cabo, digamos, ¿no? Todos los Sí. vinculados al mundo del libro. Felipe, además aprovechemos estas fiestas de fin de año, es un excelente regalo que se va a disfrutar, también una recomendadísima literatura para el verano, donde hay más tiempo para sumergirnos y seguir pensando en esos momentos que fueron clave para lo que estamos viviendo hoy. Tú lo describías, ¿no? La primavera, el libro, la furia, el libro, donde están todas estas editoriales independientes que hacen una labor tremenda, pero también ver lo rica que era esa vida cultural, intelectual de nuestro país, que también son los cimientos un poco de lo que somos. Así que te quiero agradecer el tiempo, la disposición para conversar, contarnos un poco de todo este trabajo, y la invitación está hecha. Acá está entonces la Felipe Reyes, esta investigación Nacimiento, el editor de Los Chilenos, muy recomendado. Así que gracias, que estés muy bien, y Muchas gracias. ahí también está en imagen este libro que queríamos destacar en el día de hoy. Bueno, nos vamos a reencontrar más adelante con más conversaciones como la que sostuvimos, así que acá está lo que nos invitaba en el día de hoy, reflexionar un poco de esos años claves del principio del siglo XX que fueron fundamental también para... acá lo tenemos ya y me lo están pidiendo para que no se les olvide. Ahí está, Nacimiento, el editor de Los Chilenos, de Felipe Reyes. Que estén muy bien, nos vemos.